A los senadores y senadoras integrantes de la comisión, darle la bienvenida a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, a su asesora legislativa, jefe de reformas legales, Camila de la Maza, y a los y las asesoras de los senadores y quienes nos están siguiendo también por internet. Secretaria, si nos puede leer la tabla, por favor. Presidenta, informo a la comisión que ingresó con fecha 4 de mayo el proyecto de ley iniciado en moción de las senadoras Carmen Gloria Aravena, María José Gatica y de los senadores Alejandro Kusanovich, Osandón y Kenneth Pugh, que modifica, en el fondo modifica la ley sobre, la ley que crea el registro, pero exactamente es la ley de pensiones de alimentos, y modifica diversos cuerpos legales, dice, para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos con el objeto de establecer la medida de apremio que indica para el pago de las pensiones de alimentos para niños, niñas y adolescentes. Eso ingresó a nuestra comisión. Y recién llegó, Presidenta, una solicitud de audiencia del Movimiento Ciudadano Todas Juntas, que dice que es un movimiento que nace de un grupo de mujeres, madres, profesionales, activistas, todas feministas, que desde hace un tiempo vemos necesario proteger, dignificar y respetar la maternidad y a los niños y niñas. Por lo tanto, esta entidad solicita audiencia respecto del proyecto de ley que hoy día inicia la discusión, Presidenta. Nada más. Perfecto, muchas gracias. Presidente, Sí. a raíz de la cuenta, preguntarle a la secretaria, bueno, por cierto, saludar a la ministra y a quienes la acompañan y a los colegas, los colegas, cuando se presenta un proyecto, que sería bueno conocerlo, pero yo me da la impresión que es bastante similar a lo que ya tenemos, bastante posterior, pero bastante similar, debería refundirse. ¿Cuál es porque estar tratando uno y después viendo el otro no tiene mucho sentido? Lamentablemente se da estas situaciones que a veces uno un poco dice, ojalá no existieran proyectos que son tan similares. Yo no sé qué tan similar sea, pero en caso de ser así bastante similar, la consulta a la Secretaría es si se refunde, porque no vamos a estar haciéndolo por separado, creo yo. Presidenta. Sí, por favor. Sí, mire, estuve viendo este proyecto que dimos cuenta. En el fondo, lo que quiere modificar es, como dije antes, la ley 14.908 sobre pago de pensión alimenticia, que está dentro de lo que es el registro de deudores alimenticios, y agregar, en el fondo, el trámite de la cédula nacional de identidad, respecto de los cuales el servicio, en este caso el registro civil, tiene que, antes de concederlo, tiene que consultar si la persona que está solicitando, si el hombre que está solicitando el documento, está registrado como deudor de alimentos. Claro, sería una nueva medida previa porque nosotros tenemos obviamente otras cosas, subsidios, licencia de conducir, retención de pasaporte, una lista bastante larga e importante de apremios. Obviamente esta cédula de entidad, esto es un poquito más complejo, no sé legalmente si eso es factible, porque la cédula de entidad es como un carnet, a diferencia del carnet de conducir, que puede ser muy importante, pero no es esencial en la vida. A diferencia en cómo estamos organizados como sociedad, me da la impresión, pero en fin, consulta técnica, digamos. Lo que, si les parece, nosotros pedimos este proyecto de ley que estaba pasando a la Comisión de Infancia en Salas, cuando se dio cuenta la semana pasada, para esta comisión precisamente para poder revisarlo de forma más integral con el debate de pensiones de alimentos que vamos a iniciar ahora. Y por lo mismo, si estiman a bien, me parece que el proyecto en concreto podríamos encargarle a la Secretaría que estudiara específicamente las medidas que propone, ver si son posibles de incorporar a la tramitación de la fusión tanto del proyecto del Gobierno como de las mocionantes Allende, Carvajal, Proboste, Núñez y quien habla, para hacer solo un solo debate, digamos, ¿no? Una sola discusión y que quede revisado y con ese argumento, digamos, es que se le pidió a los senadores mocionantes en sala que permitieran el cambio de comisión, digamos. Entonces yo creo que eso es lo más, si les parece, lo más atingente, lo cual obviamente no obliga a su resultado final, digamos, sino que solamente de la revisión. No, yo estoy muy de acuerdo, solo que quisiera adelantarme, si es posible, la Secretaría Técnica de la
de la comisión, preguntarle, en caso que fuera solo eso, por ejemplo, que es interesante, pero quiero preguntar si es factible, y también me gustaría la opinión del Ejecutivo, si es factible una medida premio de esa naturaleza, porque insisto, no es lo mismo una licencia a conducir que el carnet de identidad. Tengo dudas casi constitucionales, por decirlo así, hasta dónde es un apremio que puede significar una suerte, claro, de impedimento muy, muy fuerte, porque si no hay un trámite en el cual uno no tenga el carnet de identidad, en todos los sentidos, para todo. Entonces me parece que, si bien, claro, se podría sonar muy efectiva, me parece que hay que también resguardar ciertos derechos. Me pregunto, y me gustaría después, si más adelante el gobierno nos da su opinión y la Secretaría tendría que consultarle quizás a algún abogado en ese sentido, porque me deja las dudas, sinceramente. Si le parece, secretaria, y los demás integrantes, acordamos que en esa revisión, para poder ver si se puede tomar dentro de esta discusión, puede haber también un análisis técnico de la envergadura de la medida propuesta por los mocionantes, ¿no? Y bueno, como es algo que está recién llegado, no se lo pedimos al tiro al Ejecutivo, pero también nos gustaría muchísimo que en la siguiente sesión nos pudieran también hacer llegar, digamos, la opinión sobre la misma materia, si estima a bien, ministra y la jefa de reformas legales. ¿Les parece? Para partir la revisión del proyecto de modificación de la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género trae una presentación, así que sí, las podemos dejar a ustedes en primer lugar que puedan hacer esta presentación, por favor. Tienen que compartir. Sí, es esta. No sé si en sus carpetas está impresa, pero también la van a reproducir en el computador por si acaso. Muchas gracias. Voy a sacar la mascarilla. Un segundo. Ah, no, pero están grabando. Sí, estoy freta. Ya. Sí, antes de iniciar la presentación respecto a nuestro proyecto de ley de responsabilidad parental y pago efectivo de las pensiones de alimentos, quisiera referirme a lo que mencionaban. Nos parece a nosotras que actualmente no hay ninguna causal de suspensión del carnet de identidad, sobre todo considerando que su vigencia está asociada al pase de movilidad y también a los trámites bancarios que buscamos sean los que concreten, así como los trámites laborales sean los que concreten el pago de alimentos. Me parece que merece un estudio macabro, si no estaríamos generando en verdad en esta causa específica un entorpecimiento del fin último, ¿cierto? Que es que las pensiones le lleguen a los niños y niñas. Me parece como primera consideración. Respecto al proyecto, bueno, como saben, como ejecutivo hicimos más bien un compromiso público una vez rechazado el proyecto de alternativa responsable al quinto retiro, en el que nos abrimos, ¿cierto?, a permitir excepcionalmente el pago subrogado de pensiones de alimentos a través de los fondos de pensiones, pero dado el volumen y la necesidad de la que se ha tomado conciencia pública después de la retención de los 10%, pero que era una situación bastante conocida y extendida en la sociedad, definimos ingresar un proyecto para poder establecer un mecanismo permanente. Sabemos que respecto a las retenciones de los retiros, en primer lugar, sabemos que 9 de cada 10 demandantes son mujeres. En segundo lugar, que el 65% de las personas que no reciben la pensión de alimentos corresponden a la población de menores ingresos en nuestro país, de acuerdo al INE, y también que habiendo consideraciones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Comité CEDAW y otros organismos internacionales, de poder mejorar los mecanismos de pago para asegurar que efectivamente la manutención o pensión de alimentos le llegue a los niños y niñas y adolescentes, nos hemos abierto a presentar este proyecto de ley
que bueno, tiene como puntapié esta indicación que permitió la liquidación, o sea, que provocó la liquidación de casi más de 629.000 deudas ante el Poder Judicial. En un año eso provocó un volumen importante de pagos que sobrepasó los 800 millones de dólares y, como decía, permitió visibilizar públicamente lo extendido del abandono parental en Chile. También nos hemos reunido con organizaciones de mujeres que han respaldado la necesidad de un mecanismo permanente y de pago efectivo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces nuestros objetivos con este proyecto de ley? Son generar un mecanismo permanente, porque hemos dicho que no podía estar algo que es asociado al interés superior del niño, niña o adolescente, estar, digamos, vinculado a un mecanismo tan excepcional. Esperamos como fueran los retiros, que fuera expedito, porque sabemos de la situación de larga espera y sobre todo medio de peregrinar que viven las mujeres mayoritariamente cuando demandan por alimentos y además efectivo, porque actualmente, digamos, eso explica un poco el volumen de liquidaciones de deuda, mayoritariamente las deudas no estaban liquidadas porque muchas mujeres abandonan el trámite judicial al no existir ningún incentivo a que el pago se efectúe realmente. Esperamos que eso se revierta en parte con los nuevos apremios aprobados en la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, algunas de las cuales ya están vigentes. Pero creemos que además otro objetivo importante era contar con más herramientas para la búsqueda de patrimonio del deudor, que no depende únicamente de la información que tenga el alimentario. Conocemos, y me imagino ustedes en el ejercicio de su representación como senadores y senadoras, les han llegado también casos de mujeres que se transforman en verdaderas investigadoras financieras, ¿cierto? Como más pertinente para la Comisión de Mercados Financieros que para un tribunal de familia. Buscan información tributaria, financiera, de pagos, en todo sentido, porque son ellas las que tienen que ser las principales aportantes de prueba. Actualmente, producto de la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, pero también producto de otras interacciones que tiene el sistema judicial previas a este registro con las entidades que reportan a la Comisión de Mercados Financieros, existe la posibilidad de indagar. Y por lo tanto nos parecía que no debía depender del alimentario, porque además, y eso es una conversación que hemos tenido sobre todo con las funcionarias de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, como también con la Asociación de Abogadas Feministas y otras organizaciones de mujeres, durante la retención del 10% se vivió un espacio de mucha violencia, amenazas para no efectuar la retención, revinculación en relaciones agresivas o de violencia, ¿cierto?, que se dieron como medidas para tratar de evitar estos retiros, lo cual nos lleva a un viejo y antiguo reclamo, que es que ¿por qué tienen que ser las mujeres las que soliciten el alzamiento del secreto bancario? Siendo que eso es una posibilidad que puede disponer el juez en otros tipos de procedimientos. Nos parece a nosotras que desde la perspectiva del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y poniendo sobre todo la necesidad de las madres primero, esto debiera ser una actuación de oficio del tribunal y que así además, al estar representado el Estado en esa actuación, protegemos a las mujeres de lo que pasa en los dos escalones siguientes a que se sale de tribunales. Y en tercer lugar, también utilizar el fondo de pensiones en caso de que no exista más patrimonio donde cobrar la deuda respectiva para poder pagar hasta el total de la deuda. Yo creo que eso ya lo mencioné, así que podemos pasar a lo siguiente. Bueno, solo insistir, la idea de los nuevos mecanismos propuestos es que se ejecuten una vez que exista una deuda de 3 meses impago continuo o 5 meses de pago parcial continuo o discontinuo. Ahí creamos el mecanismo para poder solicitar al tribunal que ordene el pago de la deuda con fondos de cuentas bancarias u otro instrumento de inversión, como decía, de las entidades que reportan a la Comisión de Mercados Financieros,
y en el caso de que los fondos sean insuficientes, se cobrará desde la cuenta de cotización obligatoria de AFP. Me adelanto a una posible pregunta. El presidente ha señalado muy enfáticamente que los fondos de pensiones son para pagar pensiones. Nos parece que el abrir esta posibilidad excepcional y como mecanismo de última ratio dialoga con la discusión internacional en la que se avanza a considerar el cuidado como un cuarto pilar de la seguridad social y, en segundo lugar, en poder cumplir con los nuevos estándares de garantía de la infancia al considerar primero el interés superior del niño o niña. ¿Cuáles son los plazos de pago una vez que se realiza la solicitud al tribunal? Y esto es muy importante porque, insisto, nuestro foco como Ministerio de la Mujer está en la experiencia de las mujeres al realizar este proceso judicial y sobre todo en la necesidad urgente de poder pagar las deudas permanentemente, ¿cierto? Decimos, los niños comen hoy, no mañana. Entonces, de nada nos sirve acumular permanentemente, y en eso se avanzó en el Registro Nacional de Deudores de Pensión al establecer la liquidación mensual de la deuda, pero nos parece que al mismo tiempo los mecanismos de indagación también deben ser permanentes. En ese sentido, el tribunal, una vez establecido una de las dos anteriores condiciones de 3 meses o 5 meses discontinuos, tendrá 48 horas para oficiar a las instituciones bancarias y o financieras, que tendrán un plazo de 10 días hábiles. En segundo lugar, recibida la información de estas entidades, el tribunal, y habiendo fondos, el tribunal debe ordenar el pago de la deuda dentro de las 24 horas siguientes. Y en tercer lugar, la institución financiera deberá realizar la transferencia dentro de 15 días hábiles. Y esto nos parece importante en la medida que avanzamos en estándares de debida diligencia también en conjunto con los sectores privados. Si no lo hace, será responsable del pago en conjunto con el deudor. ¿Por qué? Porque también aprendimos, ¿cierto?, de las retenciones del 10%, que hubo mecanismos conscientes, voluntarios de los deudores para poder sortear la ley. Por ejemplo, hace cambiarse persistentemente de AFP para que no se ejecutara la retención, pero también hubo grandes problemas en la diligencia de estas medidas por parte de la AFP, lo cual hoy día tiene, por ejemplo, una demanda colectiva contra una de ellas, ¿cierto?, porque se terminaron por efectuar los pagos pese a que habían sido retenidos. Entonces nos parece importante que avancemos en la medida que hablamos de corresponsabilidad social, de que todos los sectores tienen, digamos, la obligación de velar por el interés superior de los niños y niñas. Nos parece que eso es lo más importante. Algunas precisiones que también, digamos, alcanzamos a mejorar respecto al proyecto de ley de alternativa responsable. Senadora. En primer lugar, cuando hay más de un alimentario, que es una situación frecuente, como sabemos, se deberán tramitar en conjunto todas las causas agrupadas en la que esté vigente más antigua. Es decir, esto no puede ser una situación, me perdonan la expresión, pero como de agarra-aguirre, ¿cierto? El primer alimentario que llegue, digo, el juez debe tener en consideración todas las causas. En segundo lugar, en el caso de que se hubieran decretado medidas cautelares previamente para resguardar el patrimonio, se ordenará directamente el pago, porque toda la información estará disponible en la causa. Nos parece que ya es hora de avanzar en mayor diligencia y si bien eso es algo en lo que la magistratura ha ido avanzando, ponerle un empujoncito a través de la ley no está de más. Esto lo comentábamos también en algunas entrevistas a propósito de la información tributaria que queda develada cuando las madres hacen esta investigación. Muchos delitos tributarios que terminan por no ser investigados, porque hay una alta tolerancia al abandono parental. Es decir, pedirle a un tercero que emita boleta por ti es una boleta ideológicamente falsa y es un delito tributario. Y como tenemos una cultura tolerante a estos hechos, no se investiga. Nos parece que ir agrupando la información para poder también generar el reporte a las instituciones debidas es un avance. Y en tercer lugar, y esto es una preocupación importante para nosotras porque estamos trabajando duramente como ministerio en conjunto con el Ministerio de Justicia y las entidades financieras en una mesa técnica, que las disposiciones de este proyecto son armónicas con las disposiciones de la Ley 21.389 que creó el registro de deudores, porque estamos trabajando a toda máquina para poder tener todo montado para la plena vigencia en noviembre del 2022. Como les comentaba, algunas disposiciones de apremio
ya están operativas, pero estamos sobre todo trabajando en el tema del backup y el sistema, digamos, de interoperabilidad para poder tener público el registro en noviembre de este año. Terminar solo agregando que esto es un proyecto con el cual quisimos responder rápido a una demanda que es muy sentida, pero estamos plenamente abiertos como Ejecutivo a poder mejorarlo a través de las indicaciones. También que el proyecto que presentaron las senadoras se encuentra integrado, se encuentra refundido e integrado en el artículo 14, ¿no? En el artículo 14 del proyecto. 16. 16. Ah, 16. Ya. Sí, ahora me acordé porque era el 14, sí. No, es que tuvimos una discusión de articulado ahí. Me quedé pegada. Y bueno, estamos plenamente a poder mejorarlo, pero también quisiéramos hacer mención a la cantidad de solicitudes de información, de apoyo en la judicialización y de apoyo que nos ha llegado como Ministerio a partir de la presentación de este proyecto de ley. Este es efectivamente una cuestión muy sentida. Nos parece que esto es un puntapié para poder generar mecanismos más efectivos de pago. Evidentemente hay una discusión mucho más larga que hacer, pero nos parece que esto continúa con el buen trabajo realizado a partir del registro. Gracias, senadora. Muchas gracias, ministra. Damos la palabra, pero antes de darle la palabra a la senadora Allende y a quien más, el senador Sangüesa, que está pidiendo la palabra, comentarles que en la carpeta que ustedes tienen también tienen el comparado de la moción como del proyecto de el mensaje del Ejecutivo, del presidente Gabriel Boric, para una mejor visión y por lo tanto también lo que nos permita efectivamente el trabajo fusionado, digamos, de los dos proyectos. Eso. Senadora Allende y después el senador Sangüesa. En fin, a su asesora jurídica, a la jefa de asesora jurídica y a quienes la acompañan. A ver, primero yo creo que estamos absolutamente de acuerdo con el fondo del proyecto y todo lo que se ha narrado. No solo eso, sino que nosotros partimos, digamos, cuando recién se empezó a discutir la posibilidad de un retiro del 10%, fuimos nosotros aquí en el Senado las primeras personas que planteamos. Después vino otra moción similar en la Cámara, pero aquí en el Senado surgió la primera moción. Una la presenté yo, otra la senadora Rincón. Finalmente se usó la subrogación como mecanismo y creemos que ha sido bastante positivo, al menos que ha permitido más de 600.000 mujeres que logren recuperar. Estamos completamente de acuerdo en el diagnóstico, estamos completamente de acuerdo en la humillación y a mi juicio es una agresión que sufren las mujeres andar peregrinando de tribunal en tribunal intentando saber de cuánto dispone el deudor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que está absolutamente claro. Ahora, algunos comentarios compartiéndolo 100%, es lo siguiente. Esta retención de cuentas corrientes o fondo de inversión, desde luego, no es novedosa, ya se puede realizar como medida cautelar. Sin embargo, lo que innova, yo creo que eso es lo interesante, es la mayor responsabilidad que se le entrega al tribunal, justamente para empujar esto y, bueno, dejar en forma subsidiaria el embargo de las cuentas previsionales. Ahora, el proyecto de ley exige un incumplimiento de 3 meses consecutivos, 5 continuos. Estos son los mismos requisitos del Registro Nacional de Deudores, exactamente igual. Entonces yo no sé si es necesario o no que se encuentre en ese registro, porque son exactamente iguales, no sé ahí cómo va a conjugar. Ahora, una sugerencia es que todas estas operaciones que los instrumentos permiten a través del mercado financiero, servicios puestos internos, en fin, lo que hoy día le estamos entregando como herramienta, que además ya existen, que se hagan con la suficiente cautela o reserva. Por dos cosas. Una, por la experiencia anterior de que señalaba la propia ministra, de amenazas que tuvieron mujeres, pero sobre todo también para que el deudor, en este caso, no se entere y no empiece a ocultar sus fondos, o a transferirlos o pasárselos a terceros, en fin, lo que puede ocurrir. Sobre todo son fondos e inversiones. Entonces, hoy se puede consultar toda solicitud del demandante o resolución del tribunal por el sistema, entonces es bien difícil resguardar la privacidad y cómo evitamos lo que no deseamos, o sea, efecto indeseado, y en ese sentido tener mucho cuidado.
Ahora, quizás también sería interesante, lo mismo que alguna referencia hizo la ministra, de explorar la posibilidad, si existe alguna movida de este tipo para ocultar, de que esto le implique una cierta sanción, una multa o algo que agrave la situación, porque ya sea incluso sancionar penalmente o finalmente generar una multa, pero que tenga un costo para evitar la costumbre de tratar por todos los medios de ir ocultando lo que se tenga. Ahora, un gran problema que hemos detectado y lo discutimos mucho cuando tramitamos el Registro Nacional de Deudores es la gran cantidad de solicitudes de liquidación que tienen los tribunales. Entonces, la pregunta que le hacemos a la ministra, por estos plazos que uno está de acuerdo para que no exista estos espacios de tiempo infinito en los cuales las mujeres no reciben, digamos, lo que deben recibir, o sus hijos, digamos. Sin embargo, aquí nosotros lo vimos mucho cuando discutimos el Registro Nacional de Deudores, ¿qué hacemos con los tribunales? La cantidad de trabajo que tienen. Y aquí toda la pregunta es si van a poner más recursos o cómo lo van a arreglar con los propios tribunales. Nosotros recibimos a las magistradas de los tribunales de familia y nos hacían ver, digamos. De hecho, ustedes se recordarán incluso apoyando la idea, pero entrevistas que entregó en ese entonces la vocera de la Corte Suprema, que era la ministra Chevesich, diciendo las dificultades que tenían para poder dar respuesta a esa avalancha, digamos, llamémoslo así, que se dejó caer de solicitudes a raíz de, digamos, el 10%. Entonces, un tema que no es menor. A un gran vacío existe acá en dos niveles. ¿Qué pasa con los trabajadores informales, que por supuesto no tienen cuenta bancaria o inversiones o lo que sea? ¿Cómo se soluciona? Y el otro caso que se está viendo cada vez más con los famosos 3 retiros es que mucha gente quedó sin saldo. Entonces, ¿cómo cubre este proyecto o cómo habla este proyecto con las dos situaciones? La informalidad y el que se hayan quedado sin fondos. Creo que sería importante que hubiera una respuesta al respecto. Y por último, ministra, yo no sé si es posible explorar. Nosotros hicimos una moción en la cual simplemente se impide postularse un cargo de elección popular cuando teníamos deudores en el registro. En fin, nosotros consideramos que era francamente una vergüenza para el país, para las mujeres que hubiesen candidaturas, incluso presidenciales, en un momento dado se levantaron teniendo cuenta con los tribunales y pagos pendientes. Yo no sé si es factible aquí o bien, sino que retomen también ese proyecto y le den un impulso, porque también son señales, que no es la más importante, pero son señales que se da al país de que así como haya premios, también tiene que haber límites para personas que simplemente, yo creo que es importante eso, que no haya ningún nivel de postulación de elección popular, estoy hablando de gore, o sea, consejero, alcalde, gobernador o, en fin, o candidato presidencial, por supuesto, para que exista eso. Me gustaría también saber. Entonces, concluyo, Presidenta, creo que este proyecto, por supuesto, que va en la línea, de hecho, creo que la mención ya lo discutimos, así que no vamos a volver atrás, pero me hubiese gustado una mención bastante más explícita, que cuando se presentó este proyecto ya había un proyecto presentado que tenía exactamente la misma idea matriz, que es buscar un mecanismo efectivo, permanente, y evitar esta humillación de las mujeres. Creemos que fue insuficiente la mención que se nos hizo como autoras del proyecto, pero bueno, ahora ya estamos, por supuesto, en la etapa de cómo trabajamos en conjunto, cómo se fusionan. En eso tampoco me quedó muy claro cómo se van a fusionar ambos proyectos, pero sí para nosotros es importante porque sabe muy bien la ministra, aunque no lleva mucho tiempo todavía de ministra, pero Camila ha estado asesorando y sabe muy bien las dificultades que tenemos en el Parlamento para poder generar alguna moción, porque casi siempre, bueno, se declara que no tenemos las atribuciones, en fin, entonces, claro, uno necesita también, y creo que era lo lógico, reconocer que ya habíamos presentado un proyecto con esas características. La diferencia obviamente es clara. Ustedes agregan otros instrumentos que nos parecen muy útiles como fondos no solo los fondos como última ratio de capitalización, sino que cuentas bancarias o proyectos de inversión u otros tipos de estos que nosotros, por supuesto, eso no lo podíamos poner, sino claramente nos iban a declarar inadmisible. Así que esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Senador Sangüesa y después la senadora Núñez. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, a su equipo,
Agradecer la presentación. Sin duda que los que estamos en esta comisión tenemos absolutamente claro que el logro finalmente del pago de las pensiones alimenticias en forma oportuna es algo prioritario para nuestro país, porque es algo que yo siempre digo, es algo que duele cuando uno empezó a conocer las cifras y que algunas mencionó la ministra en su exposición, que más del 90% en estos casos son mujeres y que el 65% son de los sectores más vulnerables. Entonces, después de escuchar por su intermedio a la senadora Allende, vemos que hay ahí, y ella hace una pregunta válida: ¿qué pasa con todas estas personas que quedaron hoy día sin saldo en sus fondos de pensiones? Pero a mí, en lo que no estoy de acuerdo con este proyecto es que efectivamente se tomen los fondos de pensiones para el pago de la deuda. ¿A qué voy con esto? Se habla mucho de lo que se logró, que efectivamente fue un monto importante y una cantidad de causas importantes. Pero eso tiene que ver también con la sorpresa de que algo que no se había ocurrido siempre ocurre repentinamente. Y en corto plazo se dieron los tres. Entonces, ¿cuál es el incentivo hoy día? Y la senadora Allende lo mencionó: ¿qué pasa con la informalidad? ¿Ah? Y usted, ministra, también dijo que había muchas personas que se prestan además para que esto no se pague y se boletea en nombre de otro y finalmente se evada el tener ingresos. Porque ¿qué es lo que hago yo con este proyecto? Finalmente lo que voy a hacer es que voy a desincentivar a que estas personas tengan efectivamente contrato. Por lo tanto, no van a tener, digamos, ahorros previsionales. Entonces, estoy generando como una ilusión de que efectivamente sí voy a lograr el pago de la pensión alimenticia en forma oportuna, pero por otro lado estoy generando precisamente todo lo contrario, que es un desincentivo a que la gente trabaje formalmente, por lo tanto no van a tener ahorros en su fondo de pensiones. Si yo sumo lo que usted dijo en su exposición, ministra, el 65% son del sector más vulnerable, o sea, es decir, no tienen, lo más seguro es que no tengan nada en su fondo de pensiones. Ya, perfecto, ya. Pero hay una cantidad importante que, en el fondo, sabemos que va a ser muy similar. Hay una cantidad importante de gente que hoy día no tiene nada en su fondo de pensiones, por lo tanto, lo que le estoy diciendo yo, usted no se formalice porque le van a cobrar de ahí. Y también hay otra cosa que es importante, porque si uno mira cuánto de mis ingresos yo contribuyo al fondo de pensiones, ¿cierto? Es solamente el 10%, ¿ya? Si yo sumo el 10%, llego a tener un sueldo un poquito más en el año, ¿ya? Por lo tanto, si yo tenía cero, lo que voy a tener en el año es prácticamente nada, ¿ya? Entonces, por eso digo que al final se transforma como en algo irreal, ¿ya? Que suena bien, ¿ya? Porque tuvo un efecto, pero porque fue la sorpresa. Esta gente tenía 10, 20 años de ahorro en su fondo previsional, por lo tanto, obviamente tenía un pozo que permitió pagar la deuda de pensión alimenticia. Pero eso es irreal si lo llevo al día de hoy, y va a ser más irreal si lo llevo a 5 a 10 años más, porque esas personas efectivamente no tienen ningún incentivo a trabajar de manera formal, por lo tanto, no van a tener ahorro en sus fondos de pensión. Dicho esto, sí comparto plenamente que tenemos que ir cerrando los círculos en todos los ámbitos posibles. Creo que el instrumento en las cuentas bancarias, en las cuentas de ahorro, y yo agregaría un elemento más, ministra, que tiene que ver con me da la impresión que está contemplado sí en lo que son los instrumentos de inversión, que es el seguro con ahorro. Me da la impresión que ahí cabe, pero lo que habría que considerar explícitamente son los APB, ¿ya? Porque y de hecho una de las cosas que uno escuchó en las personas como justificación para el retiro de sus 10% es que
lo habían retirado, porque existe el temor claro de que puedan ser expropiados, y lo habían sacado de los fondos de pensiones y lo habían colocado en APB. Por lo tanto, si nosotros tenemos deudores en ese, digamos, en el 35% de mayores ingresos, sí vamos a encontrar recursos en sus APB, a diferencia que a lo mejor dejaron con menos recursos el fondo de pensiones. Entonces, creo que, y esto también lo planteé en la sesión pasada, usted no estaba, ministra, creo que, y esta es la solicitud derechamente, busquemos un método donde el Estado se haga cargo del pago de las pensiones alimenticias, porque finalmente en este proyecto, y aquí tengo una duda yo técnica, se opera de oficio el que el tribunal tenga que hacer la búsqueda de los recursos y el pago, o es nuevamente la alimentaria la que tiene que estar buscando, reiteradamente ir al tribunal para que esto se active y funcione. Pero creo que la solución de fondo es que trabajemos en algo que efectivamente permita que sea el Estado el que pague las pensiones alimenticias y el Estado persiga. Yo sé que eso genera cierta duda de que efectivamente la persona va a relajarse y a decir, no pago, pero cuando el Estado finalmente siempre termina siendo como implacable, porque en algún minuto de la vida lo pilla, y en la medida que nosotros le demos más instrumentos para, a través de la devolución de pensiones, la persecución penal de aquellas personas que se prestan, porque ahí no van a estar incumpliendo con la familia, sino que van a estar estafando al Estado tributariamente, en el sentido de que presten boleta o que no, digamos, paguen informalmente, o que presten su nombre para hacer funcionar una empresa, que también es algo que se da mucho. Entonces, todos esos instrumentos sí podemos establecerlos adecuadamente en la figura del Estado, pero creo que abrámonos a ver la posibilidad, porque yo creo que la solución definitiva, porque esto también es no quiero decir parche, pero en el fondo es sumar un elemento más. Yo creo que esto suma en la medida que tengamos más herramientas para perseguir los recursos de los deudores en diferentes instancias, sumado al Registro Nacional de Deudores también. Creo que es un aporte, pero no soluciona el tema de fondo. Creo que si nosotros generamos esta figura de que el Estado sea el pagador de las pensiones alimenticias y a la vez sea el persecutor de los deudores, creo que con eso efectivamente solucionamos el problema. Sacarle a los fondos de pensiones es igual un subsidio, porque va a terminar el Estado en 20, en 30 años más pagándole la pensión a esa persona. Entonces creo que eso tampoco es justo, ¿ya? Entonces es más justo que efectivamente nos hagamos cargo hoy día, cuando, y bien lo dijo usted, ministra, los niños necesitan comer hoy, ¿eh? Entonces creo que si le damos una mirada más general, miramos de arriba, nos sacamos mucho prejuicio y decimos, ¿sabes qué? Yo creo que el camino va para allá, para solucionar el problema, donde hoy día nuestra sociedad, y hay todos, hombres y mujeres, en el fondo, como que miramos para el lado con esta tragedia que viven miles y miles de mujeres finalmente, ¿eh? Porque eso es lo que sucede en el día a día cuando tú conversas con aquellas, principalmente madres, que ven que tienen que ellas andar haciendo un peregrinaje en los tribunales para lograr que efectivamente sus pensiones sean pagadas para poder alimentar, vestir, trasladar a su hijo en el día a día. Gracias, presidente. Gracias, senador Sangüesa. Senadora Núñez. Gracias, presidenta. Primero, transmitirle a la ministra por su intermedio el acuerdo respecto del proyecto de poder avanzar en la misma idea matriz que tenía un proyecto que habíamos presentado, como bien dijo la senadora Allende, las senadoras de esta Comisión de Mujer y Equidad de Género, para lograr el pago efectivo de la deuda. Es de público conocimiento
que aquellos que deben alimento, quienes lo cumplen, solamente alcanzan al 16%. Por lo tanto, hay un 84% de deudores de alimentos que directamente no paga. Y esto ya también es un hecho de la causa, ¿cierto? Es algo objetivo, que a propósito de los retiros de los fondos de pensiones que en situaciones excepcionales se fueron permitiendo, eso logró que muchas personas, muchos niños, niñas y adolescentes pudieran recibir el alimento de sus padres. Y creo que se abre entonces una necesidad y el deber de poder legislar en esta materia para lograr el objetivo de que incluso más allá de las multas, y en eso el registro que se creó nacional de deudores de alimentos viene a servir como un instrumento para poder saber no solamente, insisto, quién termina con una sanción ante este incumplimiento, sino quiénes son los que hay que, a través de una modificación a la ley, que es lo que estamos discutiendo, llegar a ellos para poder lograr el pago de estos alimentos. Entonces, a mí me parece que la idea matriz del proyecto es correcta, de buscar medidas alternativas, distintas vías para que el pago de estos alimentos se realice esta vez en forma, voy a decir, forzosa, para que entendamos cómo se produjo el tema de los retiros, pero que se haga efectivo y no que quedemos entregados a la voluntad de quien ni más ni menos no es capaz de cumplir con el alimento de sus hijos o de sus hijas. Así que eso como primera cosa. Lo segundo, me parece bien que, y entendiendo que esa era nuestra iniciativa, que como última ratio lleguemos a los fondos de pensiones, pero también yo quiero decir algo muy en claro, o sea, creo que difícilmente a mí me cuesta entender que alguien esté pensando en ahorrar para su jubilación cuando no es capaz de responderle con alimento a sus hijos o a sus hijas. Yo también recojo el punto que plantea el senador, porque creo que al final del día para el Estado, claro, hoy día, aunque sea de última ratio, ¿cierto?, puede encontrar que esta es una vía, y yo insisto, también encuentro que es viable, y el día de mañana tener que eventualmente llegar a subsidiar o entregar una pensión garantizada universal o algo de parte del Estado para que esa persona tenga una jubilación. Pero yo creo que uno tiene que legislar en general, evidentemente, para el futuro también, pero si estamos modificando esto es porque hoy tenemos un problema. Y por lo mismo creo más prudente que primero se vaya a los recursos propios. Entonces, a las cuentas corrientes o a distintos instrumentos donde se pueda encontrar un patrimonio que pueda responder ante el deber de los alimentos que se le deban a los menores de edad. Y, bueno, a menores y mayores en realidad, ¿cierto? Porque también ahí pasamos a veces la mayoría de edad y se sigue debiendo a propósito de la edad antes de terminar sus estudios. Pero vuelvo al punto, y esta es una pregunta que tengo, Presidenta, porque durante el tema de los retiros y a propósito de el cumplimiento de entregar esos recursos, eran los tribunales de familia los llamados a recibir esta solicitud y tratar de generar estos pagos. Entonces, a mí me llegaron muchas consultas, dudas también de poder agilizar el proceso en los tribunales de familia. Y que muchas veces la solicitud quedaba ingresada y después se tardaba mucho tiempo hasta que efectivamente a través de estos fondos de pensiones, porque esa era la vía en este momento, se terminara pagando esta deuda. Entonces, siento que muchas veces terminamos, y con las municipalidades, a todo esto lo pongo como ejemplo, pero es, creo yo, el punto más objetivo, generando atribuciones, generando más trabajo, generando nuevas obligaciones, pero no los recursos. Entonces, no me gustaría que aprobada esta ley quedáramos por el otro lado desde los tribunales de familia con un vacío del punto de vista de tener que hacerse cargo, porque aquí ya vamos a operar no en una excepcionalidad, como fueron a través de los retiros la gestión o el trabajo que tuvieron que realizar los tribunales, sino que tengamos una norma o media lenta, ¿cierto? No, para no decir letra muerta, pero que va a costar, y por eso lo planteo desde ya, para que eventualmente, si aquí se requiere en una modificación o mayores recursos, directamente, por una modificación incluso de la ley presupuestaria, pensando ya a lo mejor hasta en el próximo año, se considere desde el inicio de la discusión. Y también, gracias. Y también respecto a los distintos instrumentos que, no instrumentos, pero bueno, servicios que van a estar involucrados para llegar al patrimonio concreto
el salvar desde ya, sé que el proyecto lo recoge, pero quiero plantearlo como punto, creo que es muy importante, porque alguien que no le paga alimentos a su hijo va a tratar por todas las vías de que estos recursos no lleguen. De hecho, eso pasó con los retiros y después tuvimos que entrar en un retiro forzoso porque cuando era voluntario prefirieron no retirarlo con tal de no pagar. Entonces, esa es la otra preocupación que a mí me surge, Presidenta, a propósito del proyecto y por eso aprovecho de comentarla o hacérsela a través suyo a la ministra en esta oportunidad. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Núñez. Antes, ministra, de que pueda responder, yo solo sumar una pregunta que está muy vinculada a la que hizo la senadora Allende a propósito de aquellos deudores que no tienen montos en los fondos, sino que también aquellas situaciones en las cuales, a propósito también de las situaciones de retiro que hemos vivido en el país, hay gente que le queda muy poco monto, no es que no tenga, pero le queda muy poco monto y que ese monto también sea insuficiente para saldar la deuda de pensiones, digamos, ¿no? Entendiendo absolutamente la situación de cautela que se plantea también por parte del proyecto en términos de la actuación de oficio, si hay alguna otra medida, si es que no está acá en el proyecto, cómo la pudiéramos debatir, ministra, que pudiera impedir efectivamente lo que usted misma diagnosticó también, digamos, que se dio a propósito de las retenciones de los fondos de pensiones para los pagos de alimentos, que es la espiral o la nueva revinculación a situaciones de violencia por parte de las familias, en este caso de las mujeres y sus hijos y sus hijas, por esta situación de investigación de oficio para poder descubrir los haberes del deudor, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso son dos cosas. Y después, solo comentar que deberíamos fijar plazos de audiencia a propósito de la solicitud que nos planteaba la secretaria al principio y ver la situación de la fusión del proyecto. Lo digo como tema aparte para que no lo responda la ministra porque es un tema más de acuerdo nuestro, digamos eso. Gracias, ministra. Muchas gracias, Presidenta. Senadores, senadores. Son hartas preguntas, así que voy a ir por partes sobre cómo se cuenta el plazo. En el mismo espíritu que señalaba en la presentación, creo que eso puede ser materia de indicaciones que podamos trabajar en conjunto. Me parece que la suficiente cautela es un criterio que es muy razonable, que de hecho ya se aplica en otro tipo de investigaciones judiciales, ¿cierto?, para evitar que haya fuga de patrimonios o traspasos, y por lo tanto es algo que también podemos trabajar vindicaciones y además podemos referir a instrumentos ya existentes, ¿cierto?, en esta misma idea de sincronía entre lo que ya existe y se ha avanzado, como por ejemplo la pauta unificada de riesgo, que también aplican los tribunales de familia, ¿cierto? Respecto a las cuentas corrientes, efectivamente la medida no es una novedad respecto al embargo, pero sí lo es respecto a la orden a la institución bancaria de que deposite los fondos en la cuenta del alimentario. Efectivamente, el plazo es el mismo del registro de deudores porque es para hacerlo concordante, digamos, porque estamos en un proceso de también instalación de aquel mismo registro. Respecto al volumen de trabajo que involucran las liquidaciones, efectivamente es un volumen alto, pero a propósito del mismo registro, el Poder Judicial ya está trabajando en la automatización de este proceso. De hecho, a propósito de la retención del 10%, se abrió la posibilidad de liquidar la deuda como trámite fácil con clave única. Y desde noviembre de 2022, esta liquidación va a tener que ser de oficio por los tribunales, entonces la automatización ya es un proceso en marcha. Respecto a los informales, yo coincido con la preocupación, pero creo que este proyecto de ley puede quedarse corto frente a un fenómeno como la informalidad del empleo en Chile. Me parece que es difícil solucionarlo a partir de esto, pero sí me gustaría observar que en Chile existe una de las tasas más altas de bancarización de América Latina. Somos mucho más usuarios de bancos que de previsión social, ¿cierto? Y efectivamente, además, producto de la pandemia de COVID, esa automatización y bancarización se aceleró. Ahora, sin perjuicio de eso... ¿De qué porcentaje estamos hablando de bancarización? Para tener una idea de lo que está diciendo la ministra. ¿De qué estamos hablando? De la mayor bancarización de América Latina. No sé si eso es suficiente para mí. En Chile, ¿cuánto es el porcentaje de bancarización? Por cuenta RUT,
con Banco Estado. Sí, Altísima. ahí es alta, con la cuenta. Es altísima la cuenta RUT y es la más usada en aquellos segmentos que tienen Ok. menores ingresos. Sí. Ahora, sin perjuicio de lo cual, respecto a los trabajadores informales, por ahora tendrá que operar el registro de deudores. Me gustaría referirme a la idea de que podamos, como mecanismo estable más adelante, pero está presente. Sobre otros fondos, me parece que podemos explorar la posibilidad de poder acceder a lo que a nosotras nos importa es poder detectar con eficiencia dónde hay patrimonio o saldos y poder ejecutar el pago. Y estamos abiertos a poder encontrar otros patrimonios y saldos, por supuesto. ¿Cierto? Respecto de la pensión garantizada universal, es efectivamente una preocupación, creo que es una de las preocupaciones que teníamos a propósito de los retiros, pero creo que además en el marco de la discusión de la reforma de pensiones que el Gobierno se ha comprometido a ingresar en el segundo trimestre, creo que podemos ver opciones de reintegro y también justicia de género en los mecanismos de solidaridad del pilar contributivo. Creo que ahí también tenemos una opción de poder revisar aquello que terminaría siendo quizás un subsidio a el abandono parental. Entonces me parece que la reforma de pensiones es una buena oportunidad para poder observarlo en un mecanismo permanente también. Yo estoy de acuerdo, me soplan aquí que la bancarización es del 74,3% según la CMF y es efectivamente mucho más alta entre hombres que mujeres. De hecho, gran parte de los esfuerzos de Banco Estado han ido dirigidos a aumentar la bancarización femenina. ¿En qué estaba? En pensión garantizada universal. Bueno, es que creo que tenemos una oportunidad a partir de la reforma de pensiones de también poder pensar esas formas de solidaridad dentro del pilar contributivo y también de reintegro de fondos en el caso de que haya habido retiros por deuda de pensión alimenticia para efectivamente evitar que sea el Estado quien termine subsidiando a largo plazo la irresponsabilidad. Respecto a los recursos, que también es una preocupación que, no a propósito de este proyecto de ley, pero que sí hemos conversado con la encargada del Pleno de la Corte Suprema para estos temas, que es la ministra Chevesich precisamente, el análisis presupuestario que hicimos en conjunto con el Ejecutivo, con la DIPRES, es que esta iniciativa no irrogaba gasto porque precisamente nos preocupamos de buscar capacidades ya instaladas y generar la interacción. Es decir, conversamos, por ejemplo, con la presidenta de la Comisión de Mercados Financieros, Solange Bernstein, respecto a la interoperabilidad de los sistemas, ya existía. Lo mismo respecto a la automatización de la liquidación. Efectivamente, eso sí, hay un problema respecto al volumen que enfrentan los tribunales de familia. Me parece que sería deshonesto desconocerlo, pero ahí yo solo puedo mencionar que como ministra de la Mujer, digamos, y en el entendido del gobierno feminista, yo tengo pleno acuerdo en que son prioritarios aquellos servicios de los que depende el día a día de las mujeres. Y es en ese sentido que estamos intentando construir el presupuesto 2023 desde el Ministerio. Bueno, por último, respecto a las iniciativas permanentes, creo que si consideramos tan solo el volumen de pago de los retiros forzosos, que fueron de 800 millones de dólares, me parece que son palabras mayores y que por lo tanto, tal como ha señalado el presidente, tenemos un compromiso con la responsabilidad fiscal y por lo tanto a gastos permanentes de tal volumen hay que buscar ingresos permanentes. Y creo que en ese sentido, creo que también tenemos una oportunidad a partir de la reforma tributaria. En las próximas semanas vamos a tener una convocatoria desde el Ministerio a economistas para poder pensar en la idea de la reforma tributaria también con un sentido de justicia de género. Hay experiencia a nivel internacional respecto de algunos beneficios tributarios o también formas de cobro con cargo a quienes abandonan. Creo que las podemos explorar también, pero ciertamente sería muy irresponsable si dijera que sí, considerando el volumen de gasto que eso implica. Pero creo que tenemos también en la reforma tributaria esa oportunidad, porque efectivamente este proyecto de ley avanza en el sentido de agotar la búsqueda de patrimonio y saldos allí donde lo haga, porque creo que antes de subsidiar o pagar el Estado, deberíamos agotar la búsqueda de patrimonio del deudor, ¿cierto? Pero efectivamente los niños
necesitan esto a diario y esa es una necesidad de la que estamos conscientes, pero creo que es en esa oportunidad en la que podemos avanzar en mecanismos que precisamente tengan sostenibilidad fiscal. ¿Presidenta? Muy breve. Sí, por favor. Sí, sobre el punto, es que, a ver, bueno, evidentemente, ministra, que la construcción del presupuesto, ¿cierto?, para el próximo año del Ministerio tiene que ir en la línea de fortalecer la labor que realizan los organismos relacionados con el Ministerio y que van en directo apoyo a las mujeres, ¿sabes? Yo creo que eso es evidente. Y también, insisto, pongo sobre la mesa lo que fue ocurriendo cuando los tribunales de justicia se tuvieron que involucrar en el tema de el pago de pensión a través de los recursos que se obtuvieron por los retiros. Entonces, porque a mí sí me parece importante y valoro que hayan tenido ya una reunión, ¿cierto?, con la Suprema o con la representante a propósito del trabajo coordinado con el resto de los tribunales, pero sí me parece, insisto, importante recalcarlo porque, claro, una cosa es que esté instalada, por decir algo, el sistema, el departamento o el profesional dentro del el tribunal para que genere este trámite, y otra muy distinta es que, claro, que instalada la operatividad ya y radicado entonces a propósito de la ley en un determinado departamento que muchas veces es un determinado funcionario o funcionaria, eso no es más que eso, llevemos más trabajo y eso a su vez nos impida, digamos, avanzar en que este trámite no solamente quede establecido con el pago, sino que opere ojalá, ¿cierto?, en forma eficiente y rápida. Así que yo por eso lo planteo y que va más allá, insisto, en que esté instalada la operatividad, sino que esa sea efectiva para lograr el objetivo, que es que a través de esto se pague esa pensión, se cumpla con ese deber u esa obligación y se haga en forma eficiente, se haga en forma rápida. Gracias, Presidenta. Gracias. Ministra, en relación a lo que plantea, yo también quería hacer dos comentarios. Uno es a propósito, perdón, la de los montos insuficientes, ¿sí? No, respecto a la prevención de violencia generada por si me permite, creo que precisamente ese es el espíritu del proyecto que vamos a discutir mañana en la Comisión de Constitución, que es el que ya presentamos en esta comisión, que es el del derecho a la vida libre de violencia. Lo que buscamos con las indicaciones que integran a niños, niñas y adolescentes como víctimas y que buscan generar una armonía en el trabajo de los tribunales de familia y los tribunales de garantía. Lo que buscan precisamente es que dejen de trabajar en carriles separados. Es decir, muchas veces los tribunales de familia trabajan como si no existiera una querella o una formalización por maltrato habitual, no se adjunta la evidencia. También hay una prevención, o sea, hay un sentido preventivo en la indicación que busca que cuando haya una denuncia, la solicitud, digamos, de custodia compartida o de visita tenga que ser en sede, se me olvidan las palabras. No. Tenga que ser un proceso contencioso y no proteccional, ¿cierto? Porque también conocemos que en la práctica, cuando una mujer denuncia violencia, que es lo más común, que el agresor o el acusado presente una demanda por tuición compartida o por visita y, digamos, la negociación se da fuera de tribunales. Entonces, esas disposiciones van en ese sentido también en generar que, digamos, que dejen de trabajar como ecosistemas separados, precisamente por este malentendido cultural de que todavía se sostiene de que un deudor o un agresor es un buen padre. Gracias, Presidenta. En honor al tiempo, bien rápido, para que pueda también el senador Sangüesa hablar. Solo plantear tres cositas muy breves. Uno tiene que ver con, en la medida que este proyecto se pueda tramitar sumamente rápido, digamos, o con la mayor urgencia posible, la evaluación para poder incorporar en el marco de una glosa en el presupuesto de la Nación la eventual apoyo con recursos para la instalación en tribunales de familia. Yo creo que debiéramos explorar eso o dejar algún tiempo de evaluación que permitiera, cosa que al año siguiente se pudiera aumentar en el presupuesto de la Nación. Digo porque para poder generar una propuesta bien integradora y por sobre todo coherente, digamos, con lo que queremos que se haga. Lo segundo es en relación a si también es posible
ir evaluando en el transcurso de la tramitación a propósito de aquellos deudores que no tengan montos o que tengan montos insuficientes o que tengan pocos haberes, etcétera, donde no haya mucho recurso para poder saldar las deudas, cómo hacerlo para poder desde el Estado solo ahí generar un mecanismo de financiamiento, digamos, para estos hijos y estas hijas. O sea, no queda general. Yo entiendo, digamos, las inquietudes de un mecanismo perverso que finalmente promueve la irresponsabilidad individual y que el Estado paga, digamos, ¿no? Pero sí por ir solo en estos casos. Y un tercer ámbito, lo digo a propósito del proyecto de vida libre de violencia o en otro proyecto también que pudiera verse, pero solo recordar que existe un proyecto existe una ley que contempla el maltrato corporal único relevante, que releva la tramitación en tribunales de familia y pasa a sede penal inmediatamente por el hecho de que no condiciona a la habitualidad del maltrato, ¿no? Que es lo que actualmente nos da la ley 20.066. Ese proyecto de ley, cuando fue visto y revisado por el Tribunal Constitucional, se eliminaron a las mujeres de aquel proyecto y quedaron solo niñas, niños, adolescentes, familiares en situación de discapacidad o familiares adultos, personas mayores, digamos, de las familias. Y por lo tanto creo que sería muy importante a lo mejor explorar la modificación nuevamente, que esta vez desde un mensaje presidencial pudiera incorporar a las mujeres en dicha legislación, en el entendido que son las que mayoritariamente están sufriendo también estas agresiones, ¿no? Y eso también agiliza, ¿no?, el tema de violencia. Eso, ministra, senador Sangüesa, para que después podamos ver la fijación de audiencia. Gracias, presidenta. Bien breve. Sí, ministra, ¿existe la información de deudores de pensión alimenticia que obtengan subsidios del Estado? Porque yo creo que ahí tendríamos que también ahí poner un párele, y no estar entregándole recursos y por otro lado avalando el no pago de las pensiones alimenticias. Y quiero insistir en lo que comenté, el generar un pago por parte del Estado también nos evita la violencia hacia las mujeres cuando ocurre esta situación de que se trate de obtener los recursos a través del pago de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿quién aparece como la responsable de que le estén sacando esa plata para pagar? Justamente, pero en el sentido de que la responsabilidad recae nuevamente sobre la mujer, ¿ya? Que es diferente a que si el Estado es el persecutor por el no pago de la pensión alimenticia, porque todos los apremios se entienden que vienen del Estado y no es la mujer, en este caso, la articuladora de eso, sino que es el tribunal, que producto que yo no tengo una cuenta impaga, el que... Entonces, también ahí yo saco un elemento que está en el día a día, que yo creo que es silencioso, pero muy profundo. Estos hechos de violencia, esta increpación permanente que termina siendo una igual violencia, creo que la podemos evitar si nosotros sistematizamos a través del Estado. Yo sé que es un incentivo perverso a no pagar y todo, pero ojo, que si nosotros le entregamos efectivamente instrumentos que permitan al Estado perseguir el pago de la deuda, no es un gasto permanente. Y al no ser un gasto permanente, sí coincide con lo planteado por el gobierno del presidente Boric. Allende. Quizás también, ministra, explorar la posibilidad de entregar una suerte de PGU, digamos, para cuando no es habido el alimentante o no tiene patrimonio, pero claro, con una condición de sanción en caso que haya falsedad de los antecedentes. Eso por un lado. Y por otro punto, en el caso que el deudor alimentante no tenga fondo en su cuenta, quizás también se podría hacer una suerte de medida cautelar en el sentido que si llegase a depositar un tiempo más, se le retuviera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquello. Y como una forma de preservar, digamos, que esto. Y por último, me imagino después vamos a ver las sugerencias para las audiencias, que eso lo veremos nosotros, y los plazos que se está planteando, digamos, en el proyecto.
Sí, respecto a la cuestión de cuando no hay fondos, independiente, digamos, de la discusión de largo plazo que tiene que ver con la generación de mecanismos que son, más bien garantías estatales, me parece que es importante poder explorar tanto la variable de vulneración económica, vulnerabilidad económica que significa el carecer de pensión alimenticia, es decir, los niños y niñas a los que no se les paga la pensión alimenticia lo resienten en el día a día, tienen menos oportunidades que sus pares, incluso dentro de los mismos grupos familiares, ven frustrados sus estudios en muchos casos o deben endeudarse para estudiar teniendo su grupo familiar los recursos a veces, y me parece que en ese sentido y atendiendo también a la periodicidad que establece el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia, podríamos explorar interacciones virtuosas con el Registro Social de Hogares, por ejemplo, para que consideremos como, digamos, una variable socioeconómica relevante el hecho del abandono parental. Me parece que eso es algo que podemos trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social a propósito de lo que también señala el senador respecto a la interacción entre subsidios y deudores. Ahora, respecto a ese mismo punto y sobre lo que señala, me parece que es importante indicar que dentro del fenómeno de la violencia contra las mujeres no se distingue mucho cuando, digamos, y eso el mejor ejemplo es la tasa de quiebre cautelares que tenemos, cuando el que lo decreta es el Estado. De hecho, como a nivel internacional eso se conoce como la paradoja nórdica, es decir, que aquellos países que tienen los sistemas de corresponsabilidad más asentados en todo el mundo siguen teniendo tasas altas de maltrato y de violencia dentro de los hogares. ¿A qué me refiero con esto? Que la violencia obedece a otros factores más profundos que quien decreta la cautelar. Todo bien que de todas formas es muy distinta la percepción de castigo, digamos, cuando quien persigue con todas sus capacidades es el Estado y no una mujer que anda recurriendo a hacerse amiga del agente bancario para ver si consigue algo de información, por cierto. Pero creo que hay que tener ojo cuando mencionamos la cuestión de la prevención. Y respecto a los plazos, Camila, voy a pedir comodín. Los plazos del proyecto. Senadora, ¿usted se refería a los plazos de tramitación? No, lo vemos nosotros, tranquila. Eran los plazos de audiencia, si era la propuesta nuestra. No, pero eso era para usted. Sí. De todas formas, nos gustaría poder hacer llegar algunas solicitudes que nos han llegado al Ministerio de organizaciones de mujeres que les gustaría poder presentar su punto de vista. Nosotros recogemos, digamos, dicha sugerencia en honor al tiempo, porque estamos ya terminando la comisión. Les propongo lo siguiente a las integrantes que quedan, es que fijemos como primer día de audiencias el próximo lunes en el horario de 16 a 18 horas de forma telemática. Recuerden que esa es una actividad telemática, y por interno, digamos, en nuestro chat de integrantes de esta comisión debatimos, también lo podemos conversar indudablemente con el Ejecutivo, cuántas audiencias, cuántos días de audiencia daremos y listado de invitados, invitadas, ¿no? Entonces, para que podamos tener una propuesta clara a resolver mañana en la comisión que tenemos de 3:15 a 16. Sí, de 3:15 a 16:15. No, sí, ese es el horario, esa es la fecha que está fijada. Otra cosa es que podamos llegar, pero esa es la fecha fija, por si acaso. Eso, sí. Lo sé, con una comisión. Hay que buscarlo, a ver si funcionamos cada 15 días, entonces algo así, y ahí verlo. Pero yo no sé, perdona, una última cosa en esto interno, pero de repente no sé si es posible a lo mejor adelantar. Yo no sé si tienen comisiones más temprano, porque en una de estas, en lugar de partir a las 11, a lo menos partiéramos 10:30. Si hacemos de 10:30 a 2:30 son 2 horas, y a lo mejor eso ayuda en lugar de la sesión del miércoles, que nunca va a ser de una hora. Yo al menos tengo comisión de vivienda. Yo termino exactamente a la hora que empieza esta. Entonces, y aquí mismo. No ha dicho nada. Para más remate. Sí. Pero sí, yo trataría, sí, obviamente, de seguir explorando más horarios a ver si tenemos más coincidencia. Sí, hay que tener más coincidencia. Bueno, si no hay más
opiniones o preguntas, le agradecemos nuevamente la visita y su exposición a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, a su jefa de de reformas legales, Camila de la Maza también. Ministra Antonio Orellana, muchas gracias y habiéndose cumplido los objetivos de la sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias.